Iglesia Cristiana de Colombia. Bueno, primeramente quiero agradecer a Dios en esta noche por el privilegio de estar aquí al frente de ustedes, compartir la palabra, compartir el mensaje que Él de alguna manera diseñó para presentar en esta noche. Y en segundo lugar, agradecer a Pastor John y a Pastor Albita por haber confiado, por tener la confianza suficiente para delegar en esta noche, estar yo aquí delante de ustedes. Yo sé que este púlpito es... El pastor es muy celoso en ese aspecto y me siento honrado porque él pensó en esta noche para yo poderles compartir un mensaje. Pero quisiera que se pusieran en pie y me acompañaran en oración para que este tiempo sea un tiempo especial, para que sea el Señor a través de su Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros y que sea Él quien realmente esté tocando a cada uno de sus mentes, corazones, espíritus y almas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta noche queremos darte gracias, Dios, porque un día enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Al tercer día resucitó, venció al enemigo y todas las promesas en tu palabra son sí y amén hoy para nosotros. Espíritu Santo, en esta noche, muévete en este lugar. Muévete aún con señales, prodigios y milagros, Dios, y permite que toda distracción sea retirada de este lugar, Señor, y que tu Santo Espíritu sea ministrando a cada corazón, a cada necesidad, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, pueden tomar asiento. Bueno, cada uno de nosotros en este lugar hoy, en este momento, a esta hora, necesitamos la intervención de Dios, unos más que otros. Quizá algunos puedan estar en una situación tan complicada y tan difícil que sientan que la solución del problema es muy complejo, aún al punto que en su corazón puede haber algo de duda. Incluso puede haber falta de fe en el poder de nuestro Dios. Otros quizá han recibido promesas de parte de Dios hace tanto tiempo que aún en su corazón sienten que quizá no se va a cumplir. Hoy espero poder compartir un mensaje que pueda llenarlos con fe y esperanza para todas aquellas personas que están atravesando momentos difíciles en cualquier área de su vida, pero también fortalecer los corazones de aquellos que están atravesando un buen momento y que están teniendo una buena relación con Dios. El mensaje de esta noche se titula, Si puedes creer, si puedes creer. Y espero poder compartirles todo lo que puede suceder cuando podemos creer. La palabra creer es un verbo y busqué en un diccionario y me remití a Oxford University en el Reino Unido. Tienen un sitio especial de publicaciones de todos los diccionarios en los diferentes idiomas que existen en el mundo. Y en el diccionario en español, la palabra creer, y permítanme leerlo literalmente, dice el significado. Creer es considerar una cosa como verdadera o segura o pensar que existe, sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Cuando me detuve a pensar en esta definición, inmediatamente vino a mí un versículo que sé que muchos de ustedes lo conocen, que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pablo escribe la definición de fe en esa epístola, en esa carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Y si
estuvieron poniendo un poquito de atención en el significado de la palabra creer, es muy similar a lo que está escribiendo Pablo. Alguien puede pensar, es una coincidencia, una casualidad. No. Resulta que al ser un verbo, la palabra creer necesita una acción. La acción del verbo creer es la fe. De tal manera que cuando alguien dice, yo tengo fe en esto o tengo fe en aquello, está diciendo, creo en esto o creo en aquello. Pero de la misma manera, cuando dice, no creo en esto, está diciendo, no tengo fe en eso. Porque fe es la acción de creer. Entonces, fe es una acción. Fe no es un sentimiento. Hay personas que a veces, incluso leyendo la palabra, dicen, no, es que yo no creo, siento que no es así. Pues desde el punto de vista gramatical es un error, pero aún más desde el punto de vista bíblico. Y voy a leerles un pasaje de la Biblia desde el punto de vista de dos testigos. Vamos a ver dos testigos de un mismo suceso en la palabra. El primero está en Marcos capítulo 9, versículo 14 al 27. Pero les voy a hablar primeramente de él. Vamos a hablar del pasaje en el cual Jesús libera al muchacho endemoniado. Y Marcos, el Evangelio de Marcos fue escrito por Marcos. Es el mismo Juan Marcos que leemos en el libro de Hechos, que acompaña en el primer viaje misionero a Pablo. Y aunque no fue discípulo, parece que él de alguna manera fue seguidor de Cristo. Y eso lo podemos ver. Alguien puede decir, pero ¿cómo? ¿Qué prueba tenemos? En el libro de Marcos, capítulo 14, versículos 51 al 52, está escrito lo siguiente. Cabina. Pero cierto joven le seguía. Está hablando en este momento, ¿qué está pasando? En ese capítulo, está siendo Jesús aprehendido después de que ha orado en el huerto de los olivos. Llegan los romanos, llega el ejército romano y toma preso al Señor Jesús. Y en el libro de Marcos capítulo 14 versículo 52 está esto escrito: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Los eruditos dicen que Marcos está escribiendo de él mismo esto. En ningún otro evangelio está eso. Entonces es muy probable que él escribió eso de sí mismo. Él no estuvo en todo el tiempo durante el ministerio de Jesucristo, pero fue un seguidor fiel de Pedro, fue un discípulo de Pedro, y Pedro muy seguramente le contó muchas cosas de los 3 años que estuvo con Cristo, y Marcos escribió. Entonces veamos en el capítulo 9, versículos 14 en adelante, ¿qué nos cuenta Marcos acerca del momento, del pasaje de la liberación del muchacho endemoniado? Versículo 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Versículo 15, y escribas que disputaban con ellos. Quedémonos un momentito ahí. Escribas que disputaban con ellos. Entonces veamos qué está sucediendo. Hay una multitud, hay unas personas que están reunidas alrededor de unos discípulos, porque no estaban todos, y ya les cuento por qué, y habían unos escribas, y estaban discutiendo de algo. Cuando la palabra está escrito, la palabra disputar en el español suena como que hubo algún problema, hubo algo, había una disputa, estaban contendiendo, pero en el original hebreo la palabra está refiriéndose a que había un debate, a que había una discusión. Y el debate en el tiempo bíblico era cuando un grupo de personas entablaban una conversación, un cruce de argumentos con autoridades espirituales, religiosas. En este caso estaban discutiendo algo con un grupo de escribas. ¿De dónde venía el Señor? En el capítulo 9 está hablando de la transfiguración. Entonces el Señor había estado en el monte de la transfiguración con Pedro, con Juan y con Jacobo. Y veamos el versículo siguiente. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron.
algunas personas que han estudiado la palabra dicen que probablemente la unción, la gloria de Dios que estaba en él después de la transfiguración todavía era visible. El suceso que vamos a leer de ese pasaje va 6 días después de que ellos bajan del monte. Pero otra razón podría ser que ellos vieron a Jesús y en medio de la discusión dijeron: ¡ay, llegó Jesús! ¡Qué bueno! Sigamos. Y enseguida él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y le pregunta a los discípulos. Nuevamente aclaro, la palabra disputa tenía que ver era con un debate, tenía que ver con un cambio de opiniones, no tenía que ver con una contienda, porque es que la palabra disputa en español es fuerte. Sigamos. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. En este punto, algunas personas desde la razón científica dicen: ese muchacho tenía un problema de epilepsia. Pero en el contexto vamos a ver que era un espíritu que lo estaba atormentando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y ese quizá era el tema de la argumentación que estaban sucediendo en el debate entre los discípulos y los escribas. Y después dice el Señor: y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y aquí es importante que veamos el contexto. Había un grupo de personas, estaban los escribas y estaban los discípulos. Cuando el Señor dice: oh generación incrédula, se está refiriendo a todo el grupo, no solamente a los discípulos. Algunas interpretaciones dicen que se estaba refiriendo directamente a los discípulos, estaba hablando de todos. Oh generación incrédula, oh generación de poca fe. Y respondiendo les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y llevan al muchacho, y sigue el pasaje. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu que estaba en el muchacho vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Cuando uno entiende y estudia los pasajes, ya del versículo anterior nos está diciendo que no es un aspecto de una enfermedad física, sino que además hay un aspecto espiritual. Y que es el espíritu, ese espíritu demoníaco, ese espíritu maligno, el que está afectando al muchacho, echando espumarajos. Sigue. Jesús pregunta al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Es interesante que aquí nos dicen desde niño. Le responde el Padre. Y en el versículo anterior nos dice que trajeron al muchacho. Eso nos da una luz en este sentido. En el contexto de la época judía y aún en la actualidad, se considera un niño en la sociedad judía hasta que tiene 12 o 13 años. 12 las niñas, 13 los niños. Y cuando se celebra el bar mitzvah, el chico ya empieza a se considera más de mayor edad, a tal punto que a partir de ese tiempo ya está sujeto a la ley. Y se habla de muchacho joven hasta que cumple los 20 años, y a partir de los 20 años ya tiene todos los derechos constitucionales del Estado de Israel. ¿Eso qué quiere decir? El padre dijo que estaba enfermo desde niño, es decir, que antes de los 12, 13 años ya el chico estaba enfermo. Podríamos pensar unos 10 o 8 años, no sé. Pero lo que sí sabemos es que dijeron que era un muchacho, o sea que estaba más o menos entre los 15 y 17 años. Llevaba varios años manifestándose ese espíritu de una manera agresiva en el muchacho. Siguiente versículo. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El padre estaba en una situación tan difícil que no veía la salida. Y él va a reunirse donde estaban los discípulos porque él dice ahí: vine a ti. Él venía a Jesús, pero en ese momento no estaba. Él vio y sabía que la única salida era el Señor Jesucristo. Sin embargo, aquí está diciendo: ayúdanos. Y más adelante va a decir algo más. Sigamos, por favor. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Y cuando la palabra
de Dios habla de todo, es todo. Miren, si se hace un estudio gramatical, las únicas expresiones en palabras absolutas son expresiones que salen de la boca de Jesús, de la boca directa de Dios o por revelación de Dios. Las palabras absolutas son aquellas que hablan de algo completo. En el español las palabras absolutas son nada, todo, siempre, nunca. Esas son palabras absolutas. Y aquí el Señor Jesús le está diciendo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora, ese todo le es posible está ligado a la voluntad de Dios. Porque todo lo podemos por Cristo que nos fortalece, no lo podemos nosotros solos, no son nuestros pensamientos, no es nuestra mente, nuestros sentimientos, es todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si puedes creer, todo es posible. Sigamos. Y el padre le responde. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Todavía estando frente a Jesús, y nos puede suceder a muchos, todavía nos falta un poquito de poner esa fe a funcionar para creer completamente. Y después, ¿qué sucede? El Señor le sana. Leamos. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole, con violencia salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. En el versículo 27, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Aún el padre le dijo, tengo incredulidad, todos mis pensamientos, mis razonamientos, todo eso que yo sé desde el punto de vista científico, aplacan un poco la fe y me dicen que no puede ser posible. Y sin embargo, Señor Jesús levanta al muchacho y lo levanta libre. Gloria a Dios. Veamos ahora la versión de otro testigo. Esta es la versión de Marcos. Ahora veamos la versión de otro testigo, de Mateo. Recaudador de impuestos. Tenía una profesión muy lucrativa, un poco, ¿cómo decimos? Para no usar palabras feas, bueno, un poco abandonó su prosperidad, su próspera profesión, pero corrupta manera de vivir. Bueno, gracias a Dios no vemos nada de eso ahora en la actualidad. Y deja esa manera de vivir para seguir al Señor. Y es un testigo directo porque él es un discípulo, él está a los 3 años del ministerio de Jesús con él. Entonces él ve muchas cosas y él escribe. Y en Mateo 17, 14 al 20 vamos a ver el mismo suceso desde el punto de vista de otro testigo. Cuando llegaron, vamos a hablar en el capítulo 17 del Evangelio de San Mateo, capítulos 14 al 20. Cuando llegaron al gentío, ¿se acuerdan? Hay una multitud. Hay discípulos y hay escribas. Vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, aquí ya hay otro aspecto que no nos había contado Marcos. Y es que este hombre de una manera respetuosa se arrodilla delante de Jesús y le va a decir algo. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. La palabra lunático es una palabra que él dijo, el padre dijo. En ese momento, en toda esa creencia de politeísta que había alrededor de los pueblos de Israel, había personas que creían que había en la luna, en Selene, habían espíritus. Y por eso, cuando un espíritu que venía de la luna, esa era la creencia que tenían ellos, tomaba control de una persona, se le consideraba lunático. Selénico es la palabra. Traducida al español es lunático. Entonces por eso dijo lunático, no es que se le ocurrió a alguien escribir eso ahí. Y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego o cae en el agua. Siguiente. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Nuevamente escribe aquí Mateo la causa de la discusión en la cual se encontraban los discípulos y los escribas. El por qué no había sanado, si ellos estando con el Señor Jesús, ¿por qué no lo pudieron hacer? Versículo 17, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Mateo, que estuvo cerca en ese momento, agrega otro adjetivo
a lo que Jesús dijo a la generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? La palabra perversa tiene que ver con la maldad. La palabra perversa en el contexto y en la gramática hebrea significa estar fuera de la voluntad de Dios. Entonces está diciendo Jesús, generación de poca fe y está fuera de la voluntad de Dios. Ninguno de nosotros aquí. Nosotros somos generación que tiene fe y estamos en la voluntad de Dios. ¿Todos otra vez? Debemos decir generación que tiene fe. La generación que tiene fe es diferente a la incrédula que no tiene fe. Y la generación perversa, que era esa que Jesús estaba diciendo, es diferente a la generación nuestra que anda en los caminos del Señor. Versículo 18. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Sigamos, por favor. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y el Señor le responde, por vuestra poca fe. Es importante esto. Él no dijo porque no tienen fe, dijo por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Otra vez Jesús expresa una palabra absoluta y dice, y nada os será imposible. Aquí está diciendo que pueden tener fe, y si ponen esa fe a funcionar, nada os será imposible. Siguiente. Ahí quedamos, bueno, listo. Y nada os será imposible. ¿Qué le dijo, qué escribió Marcos? Que le había dicho Jesús al padre del muchacho, si puedes creer, todo le es posible. Y desde la óptica de Mateo, ¿cuál es? Nada es imposible para Dios. Los veo muy callados. Si tenemos fe, nada nos será imposible. Y si podemos creer, todo nos es posible. Yo no sé ustedes, pero yo creo y tengo fe que el Espíritu Santo en esta noche, en cada uno de ustedes, va a obrar señales, prodigios y milagros. Porque la palabra dice, si puedes creer, todo. Si puedes creer. Ok. Ahora, en otra ocasión, estamos hablando de la fe, en otra ocasión Jesús está en Betania, va con los discípulos, siente hambre. Jesús estuvo aquí en la tierra como hombre, sintió hambre, sintió sed, sintió frío, sintió calor, porque estaba en el medio ambiente y siente hambre. Y entonces vieron una higuera produce higos, se acercó a la higuera y no tenía fruto. Y el Señor le dice a la higuera, nunca nadie más va a comer de ti. Los discípulos estaban alrededor de él. Pasan un día en Betania, suceden cosas y regresan al otro día. Y pasan por el frente de la higuera. Y Pedro dice, ay Señor, mira, la higuera que tú le dijiste ayer que se secara está seca hasta las raíces. Veamos allí en Marcos, en Marcos capítulo 11, versículos 20 al 24. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Solo habían pasado 24 horas. Y la higuera se secó completamente. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Jesús habló muchas veces de fe, pero en este versículo nos está diciendo en quién tenemos que depositar la fe. En Dios. Debemos tener fe en Dios. Algunos podrían preguntarse en este momento, ¿realmente su fe está totalmente puesta en Dios?
¿Realmente la prioridad de nuestra vida es Dios? Porque algunos pueden tener una prioridad distinta. ¿El trabajo? ¿La familia? ¿El cónyuge? ¿El deporte? ¿Algún vicio? Porque la prioridad debe ser siempre Dios. Y estoy usando una palabra absoluta. Siempre. Siempre Dios. Cuando alguna cosa o persona o situación toma el primer lugar de Dios, el primer lugar, entonces ya no podemos cumplir ese versículo, porque ya no vamos a tener fe en Dios. Vamos a tener fe en el trabajo, en el cónyuge, en fin, en el dinero. En ese versículo, en los siguientes, en el versículo 23, además, que nos dijo en el 22, que debemos tener fe en Dios, dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por favor, regresa a la anterior. 4 veces el Señor Jesús dice Él que debemos hablar para ver esa fe en acción. Mira, dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. 4 veces en el mismo versículo. Entonces es importante que hablemos con fe. ¿Será importante o no? Al leer la palabra de Dios, encontramos desde Génesis que para obrar en fe creyendo debemos hablar. En Génesis, cuando vino la creación, el mismo Dios dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y todo lo creó Dios con su palabra. Todo lo creó Dios con su palabra. Vayamos a Josué 3, si trajeron la Biblia. Josué 3, versículos 5 al 6. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. ¿Dónde está sucediendo esto? Cuando el pueblo de Israel llega frente al Jordán para pasar a la tierra prometida, ya no está Moisés, está Josué como líder. Y él habla con el Señor: Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor les dice: toma al pueblo, habla con los sacerdotes, da las instrucciones. Y el Señor les dice que van a pasar sin que el agua moje sus pies. Y todo sucede. Y Josué le comparte al pueblo lo que Dios le ha dicho. Le comparte a los sacerdotes. Y todas las veces que Dios le habla a Josué, lo comparte al pueblo. Lo dice, lo comunica. Y todo, como dice Dios, sucede. Y tienen victorias. David, cuando está frente a Goliat, dice lo siguiente, lo voy a leer textualmente: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y se va frente a Goliat y toma la onda y con una piedra lo mata. ¿Cuál es el Goliat tuyo hoy? Hay que hablarle, hay que decirle: Satanás, tú estás vencido y está bajo tus pies. Porque cuando el Señor Jesús resucitó al tercer día, venció a la muerte, venció a Satanás y ahora está bajo nuestros pies. Lo que leí está en 1 Samuel, capítulo 17, versículos 45 al 47, para quienes están tomando nota. Los profetas hablaron todo lo que Dios le decía a ellos que le dijera al pueblo de Israel en cada circunstancia que estaban pasando. Pero también hablaron un sinnúmero de profecías sobre un Mesías que llegó, nació y cumplió todas las profecías que se habían hecho. Algunas personas han querido
disminuir, demeritar la labor de Jesús como Hijo de Dios. Y entonces dicen que fulano también cumplió las profecías de no sé quién y qué tal, pero nunca un hombre ha cumplido el número de profecías que cumplió el Señor Jesucristo cuando nació, vivió, murió y resucitó. Nunca, nadie lo ha hecho. El número es muy grande. Estuve buscando la cifra y no la encontré, pero es muy grande. En el Nuevo Testamento también hay muchas citas de hablar con fe, pero quiero resaltar lo que escribe Pablo en Romanos 10, versículos 8 al 10. Dice Pablo aquí, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debemos hablar con fe, pero quizá alguien o algunos puedan estar preguntándose, bueno, pero ¿cómo nutrimos la fe? Primero, confesando. Y quiero mostrarles algo. Estaba en clase un día y estaba hablando sobre fundamentos de fe. Y iba a hablar sobre esta palabra, confesar. Y estaba hablando sobre eso, ya algo importante. En el español nuestro, la palabra confesar generalmente se relaciona es con aspectos jurídicos. Cuando alguien que ha sido capturado o cuando a alguien lo llaman a una indagatoria y dice que cometió algo, está confesando una situación, un acto que no está de acuerdo a la ley. Pero en el contexto de la fe, el Espíritu Santo me mostró algo muy interesante. Siguiente, me dijo, divide la palabra en sílabas. Y entonces vi con fe y la tercera sílaba no la entendía, pero él me dijo, hablar. Entonces me hizo una analogía. ¿Qué es una analogía? Es tomar el significado de dos palabras totalmente diferentes y volverlas algo similar. Y eso fue lo que el Espíritu hizo. Con fe, hablar. Entonces la palabra confesar es hablar con fe. Por eso la Biblia dice confesar la palabra. Cuando Jesús estuvo en su ayuno de 40 días y 40 noches y termina y el enemigo viene a tentarlo, ¿el que dijo? Escrito está. ¿Qué hizo Jesús? Confesó la palabra, habló con fe lo que estaba escrito y venció al enemigo. Entonces, ¿qué debemos hacer para nutrir nuestra fe? Hablar. Además, nutrimos nuestra fe cumpliendo el mandato que está en Mateo 6:33, que muchos de ustedes lo saben. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, otra vez, las palabras absolutas que dice el Señor Jesús, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son todas estas cosas? En el contexto de la palabra que está escrito es todas las necesidades nuestras, el alimento, el vestido, todo. A eso hace referencia Mateo en el capítulo 6. Jesús está hablando de eso, de acuerdo al contexto. Hay otro versículo en Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas tus peticiones con oración y ruego y acción de gracias. Por nada estés afanoso. Ahora, ¿por qué no vamos a estar afanados por nada? Porque el Señor nos suple todo. Porque Él dijo que si creemos, todo será dado. Si creemos, nada será imposible. Entonces, por nada estaremos afanosos. Amén. ¿Cómo buscamos el reino de Dios y su justicia? Fácil. Hace unas semanas, John David nos compartió acerca de algo básico de ser creyente: orar, leer la palabra, congregarnos y la cuarta, repetir. Porque resulta que es que ahora, en esta época fitness, hay que ir al gimnasio,
Los gimnasios los abren desde las 4 de la mañana, los cierran hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, y todo el mundo está haciendo gimnasia. Bueno, hay algo que yo le enseño a mis estudiantes en CEPCO, y es que nosotros debemos hacer una gimnasia cristiana. ¿Cuál es? Orar, leer la palabra y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y ya aprendí de John David, y repetir. Es decir, tenemos una, ¿se me fue la paloma? Tenemos una rutina. Cuando uno va al gimnasio, el instructor le dice, bueno, tenemos una rutina de acuerdo a tu peso, de acuerdo a qué quieres, engrosar las piernas, en fin, y te pone una rutina. Bueno, nosotros tenemos una rutina como creyentes, de todos los días. Orar, leer la palabra, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y repetir, porque si es rutina es cíclica. Esa es nuestra rutina. Esta es nuestra rutina. Hay algo importante. Esto que estamos diciendo de la rutina, de la gimnasia cristiana, es algo que no está en la palabra, es algo que nos hemos inventado, es algo que simplemente se nos ocurrió un día, o en la escuela, o leyendo. Pues vayamos a Josué 1:8. Nunca, otra vez las palabras absolutas, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche harás la gimnasia cristiana, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otra vez las palabras absolutas. Cuando Dios habla, cuando Jesús habló, cuando nos dio una promesa, cuando nos dio además una orden, las palabras absolutas están ahí. Cuando uno está aprendiendo oratoria o está aprendiendo gramática para escribir, el primer consejo que le dan es: nunca use palabras absolutas. Y sin embargo, todas las promesas de Dios, todo lo que Jesús vino a darnos, está escrito en palabras absolutas. Porque el único que tiene la verdad, el único que es un camino y el único que es una vida es el Señor Jesucristo. Y porque conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Claudio Freyson dijo una vez: la fe no niega la realidad, la fe cree que Dios puede cambiar las circunstancias. Dios puede cambiar las circunstancias, y en eso es que depositamos nuestra fe, en Él, en que Él puede cambiar cualquier circunstancia. No importa qué difícil la veamos nosotros, qué tan grande la veamos nosotros, Dios es superior, Dios tiene todo el poder y Dios está por encima de toda circunstancia. Y eso que dijo Claudio Freyson lo compartimos en las escuelas y lo creemos. La fe no niega la realidad. La fe no niega las circunstancias, pero la fe nos da la certeza que Dios va a superar toda circunstancia, va a superar todo problema en su tiempo, bajo su voluntad. Voy a compartirles una historia en la cual no solo soy testigo, sino soy protagonista. Es la historia de un joven que dejó de nutrir su fe, de un joven que dejó de hacer la gimnasia cristiana, un joven que dejó de orar, un joven que dejó de leer la palabra, un joven que se congregaba, pero un joven que también actuaba conforme sus amigos estaban actuando. Y sus amigos decían: no, tranquilo, no vayamos a la iglesia, vayámonos y nos tomamos unos traguitos. Un joven que dejó enfriar su corazón, un joven que dejó perder la relación y la comunión con Dios. Pero además es la historia de una madre que siempre ha ejercido su fe. Una madre que desde que conoció de Dios entendió que la fe es la acción de creer. Este joven, en un momento de mucho éxito en su vida, como profesional, como maestro en una universidad, un día se fue a celebrar que se había terminado el semestre y se fue con sus compañeros de docencia a una finca a la salida de Bogotá.
cualquier persona decía, no, pero no hicieron nada malo. Estuvieron en un asado, se tomaron unas politas y cantaron, y pasó la tarde y este joven se acordó que tenía una cita a las 7 de la noche en algún lugar en Bogotá. Y salió en su carro como un loco. Ese carro había ocupado el puesto de Dios en ese momento. Y sale como un loco de una finca. Y en un momento determinado del camino no encontró la carretera, sino que se encontró con un árbol. Este joven se estrella, el carro se destruye, pero Dios en su amor y respaldando la oración de fe de su mamá, de su papá y de sus hermanos, empiezan a suceder milagros. El carro queda destruido, era de noche, había llovido, el carro queda metido dentro de un matorral, pero quedaron las luces de atrás prendidas y parecía un foco, un reflector como los que estamos viendo aquí. Sin embargo, el carro había roto, del golpe se habían roto el carburador, el radiador y la batería, pero 2 luces quedaron prendidas. El panorámico quedó completo. Cuando este joven se despierta del golpe, se sienta y se da cuenta que su cuerpo, su ropa está totalmente roja por la sangre del golpe. Suceden muchas cosas. El Señor sigue interviniendo y de pronto él está en la mitad del pasto, a unos 5 metros del carro, y llega un grupo de personas en otro vehículo y alguien se dirige a él y le dice: Orlando, ¿qué pasó? Sí, el protagonista soy yo. Orlando, ¿qué pasó? No sé, me llevan en ese vehículo, en ese momento me llevan a la clínica Santa Fe. Cuando vamos en el vehículo, iba un chico adelante y le dije: por favor, dame la mano. Yo sentía que me sentía livianito, sentía que ya no estaba ahí y me acordé que había un Dios y le dije: Señor, perdóname, Señor. Dije algo en una oración en ese momento, le dije: Dios, si tú quieres disciplíname a mí, pero no vas a disciplinar a mi papá, ni a mi mamá, ni a mis hermanos. Hay un estado de semi-inconsciencia y hay recuerdos que van y vienen, porque sí, había ingerido licor ese día. Me llevan a la Santa Fe, llego a la Santa Fe, suceden muchas cosas, entre ellas llega un médico y me mira y me dice: Orlando, ¿qué le pasó? Y yo vuelto a mirar y era el hermano de un compañero de la universidad, el cirujano de turno en ese momento. Y me dijo: no, pero quedaste muy mal. Yo tuve mi cara se rompió, yo era muy chirreado, lo que pasa es que del accidente quedé así. Se me rompió la cara en diferentes partes, desde el punto de vista médico se llama una fractura Lefort 2, se me desprendió, bueno, en fin. Y él dice: pero Orlando, aquí no hay cirujano maxilofacial hoy. El cirujano maxilofacial, la cirugía maxilofacial es la especialidad de la odontología que soluciona todos esos problemas de los huesos de cara y cráneo. Y entonces empiezan a hablar con mi mamá y mi mamá estaba ahí, mi papá, y él se acuerda que yo había ingresado hacía 8 meses a la institución más prestigiosa en ese momento en salud en el país, y le dijo: pero si él lo van a atender en la clínica San Pedro Claver sin problema y allá no va a haber ningún inconveniente porque siempre hay médicos de turno, y me llevaron en una ambulancia del Seguro Social. Y le dijeron a mi mamá: pero apartemos una ambulancia particular porque las del Seguro Social van a llegar el año entrante. Sin embargo, llegaron a los 20 minutos. Mi mamá estuvo orando porque pues en ese momento nuestra situación económica no era boyante, era estable, pero no era boyante. Entonces cualquier gasto extra era complicado. Y sin embargo llegó la ambulancia y me llevaron al Seguro Social. Estando en el Seguro Social, me internan en una unidad de cuidado intermedio. La unidad de cuidado intermedio también tiene monitores, entonces yo tenía todos los monitores, el monitor cardíaco, respiración, etcétera. Ahí en medio de mi semi-inconsciencia, yo escuchaba el monitor cardíaco, pip, 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 yo lo escuchaba. Afuera estaba mi mamá hablando con el médico y le decía: doctor, ¿y por qué no lo opera?
Y entonces el doctor le dice, no, es que en las condiciones en que él está, no le puedo suministrar anestesia porque esa mezcla con el alcohol puede ser fatal. Y entonces estaban en esa circunstancia y yo estaba escuchando el monitor cardíaco, pip, 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 pip. Y de pronto en un momento escuché que el monitor quedó continuo, pip, y la enfermera grita, ay, se nos va, se nos va, se nos va. En la parte de afuera está mi madre discutiendo. Discutiendo se refiere a que están hablando, compartiendo argumentos, y entonces le dice, doctor, y en ese momento sale la enfermera y le dice, no, doctor, ya no hay que programar cirugía porque el paciente se murió. Mi madre en ese momento, la mujer de fe de quien les estoy hablando en este testimonio, se postró de rodillas. Y de rodillas ora y le dice, Señor, te pido que no te lo lleves, Señor. Porque tu palabra dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Es en serio, oró así. Ella en su clamor dijo, no te lo lleves porque estará lejos de ti. Padre, no te pido esto por egoísmo, te pido porque, y repite, y duró ahí mucho tiempo. Yo después hablo con ella y me dijo que 10 o 15 minutos. Y está ella ahí y de pronto adentro hay un grito y sale la enfermera gritando y dice, no sé qué pasó, ese señor se levantó. Cuando me iban a poner la sábana, la oración de fe de mi mamá me levantó de ese lecho de muerte. Porque si puedes creer, todo será posible. Ese muchacho, ese joven que había dejado de nutrir su fe, estaba apoyándose en su propia prudencia, no se estaba fiando en Jehová, no se estaba teniendo fe en el Señor, como dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Primera de Corintios 10:12 dice en la versión de la Biblia de las Américas, por tanto el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. El amor de Dios se derramó en mí por la oración de fe de mi mamá. Yo estaba en ese momento totalmente desconectado de una vida normal en un creyente. No estaba ejerciendo mi gimnasia cristiana. Pero Dios, en el infinito amor de esa madre que oró por mí, obró un milagro sobrenatural. Para que hoy aquí les esté compartiendo que la fe es la acción de creer y que debemos todos los días estar creyendo en lo que la palabra dice. Pero para poder creer en esa palabra debo leerla. Porque si no la leo, ¿de qué voy a nutrir mi alma, mi corazón y mi espíritu? ¿Cómo voy a poder tener fe en algo que no conozco? Debo orar, tener una comunión con Dios permanente. Y quisiera que en este momento, yo sé que cada uno tiene una necesidad. Quisiera que en este momento se levantaran y todos como congregación oremos de una manera especial. La cita que tenemos hoy aquí, en este lugar, no es una casualidad. El Espíritu Santo se está moviendo en este lugar. Desde la alabanza, el grupo de alabanza pidió y dijo que el Espíritu Santo estaba aquí. ¿Por qué tenemos la certeza que el Espíritu Santo está aquí? Porque la palabra de Dios dice que cuando 2 o 3 nos congregamos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Por eso tenemos la certeza de que Él está aquí. Ahora cada uno de nosotros tiene una necesidad. Cada uno de nosotros tiene una necesidad. Y mientras la música nos ministra, vamos a orar. Cada uno en oración, creyendo, poniendo la fe en acción, que el Espíritu Santo va a suplir la necesidad que cada uno tiene. Olvídate de quién está a tu lado. Oremos. Dejemos que el Espíritu Santo fluya. Vamos a escuchar de fondo una canción que sea el motivo para fluir en el nombre de Jesús. Padre amado.